La palabra del Señor nos orientó en esta preciosa mañana a tocar un tema que es muy especial, y que nosotros lo hemos visto y de pronto muchos lo practicamos, que es el dar, hermanos, el dar. La palabra del Señor se llama hoy, de lo que tengo te doy, de lo que tengo te doy. ¿Dónde hemos escuchado esa frase? ¿La hemos escuchado, cierto? En la palabra del Señor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que subía el apóstol Pedro y el apóstol Juan a la hora novena a orar en el templo. Y vamos a tomar la palabra del Señor. Papito Santo, Papito bueno, Señor del cielo, hoy te pedimos, Señor mío, Dios mío, Señor, que tomes este vaso, Señor mío, Dios mío, Señor, que tomes este vaso y que yo sea, Papito Santo, bendito el instrumento que tú has escogido hoy para expandir tu palabra, Señor, para traer esta bendición a nuestros hermanos, Señor, Dios mío, Señor. Padre bendito, que no sea palabra de hombre, que no sea palabra que nazca de mi corazón, sino que venga directamente desde el trono de la gracia del reino de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La dirección del Espíritu Santo. Vamos a abrir la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 3. Dar, de lo que tengo te doy, es la palabra. Dar viene del griego apodidomi. Apodidomi se llama dar, cuando uno da, allá en Grecia le decían apodidomi. Y del hebreo netán, TH, netán. Entonces cuando usted da, usted está practicando el netán o el apodidomi. Dar, el significado de dar, según el diccionario, tiene varias connotaciones. Y una de esas es traspasar algo a otra persona. Cuando nosotros damos, estamos traspasando algo a otra persona de forma que gratuita. Eso es el dar. Porque si usted cobra, entonces no está dando, está haciendo un intercambio. Entonces, cuando uno da, traspasa algo a otra persona de forma gratuita, hacer o entregar algo, otorgar alguna cosa. Y esta es una tarea espiritual, un asunto de corazón generoso que nosotros como cristianos debemos de practicar. La palabra del Señor en Hechos 20:35 referencia que el Señor Jesucristo dijo que era mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir, gloria a Dios. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere mostrar en esta preciosa mañana, el dar. Y tomamos la referencia del capítulo 3 de los Hechos y nos dice de la siguiente manera: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿A dónde subían? ¿A dónde estaban subiendo los apóstoles? Al templo, gloria a Dios. A la hora novena, la de la oración. La hora novena era a las 3 de la tarde. Entonces ellos subían en la tarde a orar, a cumplir. Porque ellos, a pesar de que sabían que en el templo estaban los escribas y los fariseos, el Señor nunca permitió que esto le apartara de ir a cumplir, a reunirse con los hermanos, como el Señor lo había especificado. El mandamiento del Señor es que nosotros estemos unánimes y juntos en paz y en armonía. Amén. Mirad cuán hermoso es compartir los hermanos juntos. Amén. Y nos dice la palabra también que nosotros no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Porque hay muchas personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia, pues ¿para qué? Yo de todas maneras, yo leo la Biblia todos los días, yo no le hago mal a nadie, yo estoy cumpliendo con los mandamientos del Señor. Pues déjeme decirle, querido hermano, que si esa es la condición de algunas personas, les estoy diciendo que no están cumpliendo con el mandamiento del Señor, que nos dijo que debíamos de congregarnos y no dejar de congregarnos, y que estemos todos fuera, que estamos congregados unánimes y juntos, escuchando todos la misma cosa, orientados siempre al mismo lugar. Porque nadie puede tirar para un lado o tirar para el otro. A pesar de que en las iglesias hay iglesias que no tengan sana doctrina, hermano. Hay personas que van a esas iglesias. Por ejemplo, cierta iglesia que profetiza mucho. Eso no es del Señor. Sin embargo, esas iglesias
van las personas y hacen lo que estaban haciendo los apóstoles, orar en todo tiempo y seguir cumpliendo. Cada uno responderá por sus propios actos, ¿cierto? Yo no puedo responder por los actos de ustedes, hermanos. Cada Señor nos tendrá que juzgar individualmente. Pero si todos vamos para el mismo lado, podemos decir y podemos afirmar sin temor a equivocarnos que vamos por la senda del buen camino. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que subían los apóstoles a la hora novena al templo a orar. Versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando estaba mirando este versículo, pues el Señor me ilustró, me enseñó y me sacó de pronto de un error que yo cometía, que de pronto muchos cristianos los he escuchado también. Cuando dicen, ¿dónde estaba Pedro y Juan? No, que estaban en el templo de la Hermosa. Que estaban en el templo de la Hermosa. Y el templo no se llamaba la Hermosa. Lo que se llamaba la Hermosa era la puerta. Ahí lo dice. Sí, dice, y colocaban a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la Hermosa. Recordemos que el templo tenía varias puertas y una de esas puertas se llamaba la Hermosa. ¿Y por qué se llama la Hermosa? Porque era una puerta especial, era una puerta más grande. Las demás puertas tenían 40 codos, esa puerta tenía 50 codos y era tan grande que necesitaba 20 hombres para moverla, 20 hombres para abrir y para cerrarla. Dice que las otras puertas también estaban enchapadas en madera, estaban hechas en madera y enchapadas en oro y en plata. Pero esta puerta de la Hermosa tenía las láminas de oro más gruesas, la plata más reluciente y la madera era la madera de Corinto, que en ese tiempo era la mejor madera que tenían. Entonces, pues si yo veo una puerta toda desvencijada y hay una puerta grande, más bonita, por ahí generalmente entraban los israelitas. Y entonces, como era la mejor puerta, pues ahí colocaban a este cojo. Dice que lo traían, ni siquiera, yo creo que la designación de cojo no sería como adecuada, sino sería una persona paralítica, porque no se podía mover por sus propios medios. Lo tenían que traer. Y lo dejaban ahí a la puerta para que pidiese limosna. Nos dice en el verso 3, o sea, el mendigo, cuando ve a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Los dos apóstoles dijeron, míranos. ¿Por qué? ¿Cuál es la condición de ese hombre? No se podía mover, era una rutina para él que lo dejaran allá solito, y después de que pasara la hora de la oración, después de que fueran a cerrar el templo, iban a lo recogían y lo llevaban otra vez para su casa. Esa era la rutina de ese hombre, no se podía mover por sí mismo. Recordemos que en ese tiempo pues no estaban las sillas de ruedas, no estaban las camillas, no estaba absolutamente nada pues camillas funcionales, ¿no? Donde ellos pudieran tener una autonomía para desplazarse. Siempre nos ha referenciado que, por ejemplo, los amigos del hombre que rompieron el techo para bajar al paralítico lo hicieron en una camilla, pero porque los amigos lo llevaron, ¿sí? Entonces a este hombre también lo cogían y lo llevaban y lo dejaban ahí. Entonces, él estaba distraído, él estaba de una manera, podemos decir, porque la palabra lo dice, que estaba de una manera distraída, de una manera pues muy, muy cotidiana, que ni siquiera simplemente estiraba la mano al que le pasara por ahí y sin siquiera mirarlo le pedía limosna, ayúdeme por favor, deme algo, sin siquiera mirarlo. Por eso dice la palabra que los apóstoles dijeron, míranos, porque no los estaba mirando. Entonces nos da una ilustración de cómo era la escena en ese momento. Lo dijo, míranos.
Entonces él estuvo atento, esperando de recibir de ellos algo. De pronto podemos nosotros comparar la condición de esta persona con la condición de la iglesia, hermanos. La condición de la iglesia es que la iglesia nos reunimos, nosotros estamos aquí de cuerpo, pero de mente no. La palabra del Señor dice en una parte, dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿dónde está ese corazón? Lejos del Señor. Lejos del Señor. Él estaba pidiendo su limosna. Sus ojos estaban en otra parte. Su mente estaba en otra parte, pero lo hacía mecánicamente. Vienen a la iglesia, asisten el periodo de tiempo y después pues salen y no hay ningún tipo de cambio. No hay absolutamente ninguna activación, no hay ningún poder de Dios y la iglesia sigue igual y en la casa seguimos iguales, teniendo problemas, teniendo dificultades, pasando por diferentes adversidades y no nos hacemos de la presencia de nuestro buen Dios, porque cuando nosotros nos hacemos, cuando nosotros nos agarramos de la presencia del Señor, suceden cosas. Mire lo que sucedió. Entonces él estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro. No tengo ni plata ni oro. ¿Qué estaba reconociendo el apóstol? La condición de pronto de muchas congregaciones. Nosotros acá, a veces, hermano, hemos estado con las finanzas ya casi que pasamos por debajo del cero. Pero el Señor nos ha levantado, hermanos. Porque la palabra del Señor no dice que nosotros vamos hasta que la iglesia del Señor es una iglesia próspera en dinero, es una iglesia próspera ¿en qué es próspera? Espiritualmente, gloria a Dios. Somos una iglesia empoderada para transformar espiritualmente. ¿Sabes cómo dijo la alabanza? Dice que al que está caído se levanta, que el que está abatido lo abraza, que todo el que venga con una necesidad que es espiritual, hermano. Esa es la misión que tiene la iglesia, de actuar. ¿Lo estamos haciendo? Eso le queda a cada uno que se responda interiormente, gloria a Dios. Estaba reconociendo que ellos no tenían ese recurso, no tenían ni ese oro ni esa plata que de pronto estaba clamando en este momento este mendigo. Dice la palabra especial, dice: pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya, gloria a Dios. Y el Señor nos dice en esta preciosa mañana, la iglesia de Cristo, la iglesia que viene a escuchar cada 8 días, la iglesia que se conecta, la iglesia que busca, la iglesia que es ese remanente especial, la iglesia salva al Señor, le dice: levántate y anda. No podemos seguir en esa condición postrados, hermanos. Y dice ¿qué hizo después? ¿Qué hizo el apóstol? Después de que lanzó la palabra de poder, dice: y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Sí ven que eran los dos pies los que estaba afectado? Por eso decimos que era una persona paralítica. No se podía mover, por un solo pie no, tenía sus 2 pies afectados. Dice que en ese momento, cuando se lanzó la palabra, se le afirmaron sus pies y sus tobillos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque le dijo el Señor, le dijo el Espíritu Santo a través de Pedro, cuando se dispuso, le dijo: levántate y anda. Levántate y anda, iglesia. Levántate y ande, hermano. Levántese y ande, hermana. ¿Por qué seguir postrados? ¿Por qué seguir en esa condición de limosneros? En esa condición de que no pasa absolutamente nada, el día me lleva y la noche me trae. Pero somos alimentados por la palabra del Señor. Todos los días recibimos palabras los que gustan, porque el Señor no obliga a nadie. Ahí está abierto el espacio del devocional para que se conecten de 5 a 6 de la mañana. Es unas reuniones de mucha bendición, hermanos.
de mucha bendición. Los que participan activamente lo pueden decir, pueden dar testimonio de esto. No lo digo yo, lo dicen las obras, lo dicen los hechos. Gloria a Dios. Se levantó y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y lo vio alabar a Dios. ¿Qué pasó aquí? Hubo un milagro, ¿cierto? Un milagro creativo. ¿Por qué hubo ese milagro creativo? Porque una persona que no fue el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo muchas veces entró al templo y por la puerta de la hermosa, y todos los días, dice que todos los días traían ese cojo, y el Señor Jesucristo vio ese cojo. Estoy seguro que el Señor Jesucristo vio al cojo, pero no lo sanó. El Señor Jesucristo no lo sanó, sino que lo sanó a través de los apóstoles. Nos vamos nuevamente a este libro de los Hechos, el capítulo 2, ahí mismo en esa página, el verso 43, nos dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas. ¿Por quién? Por los apóstoles. Muchas señales eran hechas y evidentes por los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los seguidores de Cristo. Y el Señor les había dicho: ustedes harán cosas más grandes que las que yo hice, harán milagros y señales más grandes que las que yo hice. Pero ¿por qué no se cumple esto en nosotros? ¿Por qué en este momento no se cumple en nosotros? Porque nosotros dudamos de nosotros mismos, dudamos de la palabra del Señor. Nosotros no nos activamos y estamos nosotros ocupados en las cosas del mundo, en las cosas que no trajimos y que no nos vamos a llevar. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué nos roba a nosotros la comunión con el Señor? La moda, la tecnología, los afanes del mundo, la ansiedad, los deseos por conseguir plata, fortuna, cosas. Eso nos roba la condición de estar más unidos y en búsqueda de la presencia de Dios en nuestras vidas. Que la palabra del Señor a través de la alabanza dice que tú me sostienes con la diestra de tu mano. Así lo cogió y se lo cogió por su mano derecha y lo levantó. Así nos coge el Señor. Y el Espíritu Santo a través de la pastora, Dios quiere hacer unos milagros. Dios quiere hacer milagros ¿en quién? En nosotros. En los que le buscamos, en los que venimos, en los que estamos, en los que perseveramos, hermanos. Dios no puede actuar en su vida si usted no lo permite. Dios es un caballero, Él tiene todo el poder y toda la autoridad para actuar en nuestras vidas, pero si nosotros no lo permitimos, Dios no lo va a hacer. ¿Hay algo imposible para Cristo? No. ¿Hay algo imposible para Cristo? No. Pero mire lo que dice la palabra, dice que cuando llegó a Galilea, llegó a los suyos, llegó a su pueblo a hacer milagros, no pudo hacer mucho. ¿Por qué? No creía. Ahí está, hermanos. Nada imposible para Dios, para su amado Hijo, porque todas las cosas fueron hechas, por Él fueron creadas, para Él fueron creadas, por Él subsisten, Él las sostiene, pero Él no puede hacer nada en nuestra vida si nosotros no nos disponemos. No pudo hacer muchos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Dios quiere actuar. Dios ya nos lo dio. ¿Qué nos dio? Nos dio el poder, la autoridad. ¿Cómo sabemos que Dios nos dio el poder? Vamos a ver. Hechos 1:8. Ahí mismo, en el libro de los Hechos. Él da vuelta a la palabra del Señor. Nos dice que Dios prometió, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria, en Bogotá, en Santa Lucía, en El Tural, en San Jorge, en Marcofiel, en donde venga, de donde venga, en donde esté, usted va a ser un testigo del Señor. Y es una promesa que Dios nos dio, el Señor Jesucristo nos dio, que recibiríamos ese poder cuando hubiera venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ya vino. No tenemos que estarlo esperando, Él ya vino, Él está con nosotros. Donde hayan dos o más reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. ¿Cuántos creen que el Señor está acá? Amén. Den un aplauso al Señor, hermano. No seamos como esos incrédulos en los cuales el Señor no puede hacer prodigios, milagros, proezas, que no puede experimentar cambios. No seamos de esos, hermanos. Seamos de los activos, de los que se toman el poder, de los que tienen el tiempo de activación y práctica de lo aprendido y lo recibido. Hemos aprendido, hemos recibido también, hermanos queridos. Amén. Hemos recibido la palabra del Señor, hemos recibido la presencia del Espíritu Santo, hemos recibido de las bendiciones del Señor. ¿Y por qué no creemos? ¿Por qué no seguimos? ¿Por qué no nos mantenemos firmes? Porque hay cosas que de pronto anteponemos y que nos llaman más la atención que las cosas del reino. Buscad primeramente el reino de Dios y la justicia, y las demás cosas no serán añadidas. Cuando nosotros comprendemos, cuando nosotros evolucionamos, cuando nosotros pasamos a esa otra dimensión, a esa otra esfera espiritual, nosotros nos damos cuenta, hermanos, que realmente se cumple la palabra en nosotros. Cuando nosotros busquemos el reino de Dios y justicia, nos daremos cuenta que las demás cosas nos irán llegando, nos llegarán, porque es palabra de Dios, y Dios jamás en la vida ha mentido, no puede mentir, es la verdad. Dios ya lanzó la palabra, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumplirá su promesa, y ya la cumplió. Dice que recibiremos poder cuando haya venido el Espíritu de Dios sobre nosotros, y seremos testigos hasta lo último de la tierra, dice el versículo 1:8. Gloria a Dios. ¿Se cumplió? Cumplimiento. Hechos 2, del 1 al 4, y nos dice la palabra del Señor ahí mismo en esa misma página, nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes y juntos, como estamos nosotros en este momento. Exactamente igual como estamos nosotros, estaban ellos en ese momento, en ese lugar. Y dijo, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y fueron llenos de quién? Del Espíritu Santo. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, ¿qué nos diferencia de si estaban reunidos en un lugar como este? Si estaban hermanos también que se conocían como somos nosotros los que estamos conocidos, estaban sentados esperando también de la palabra del Señor, estábamos como nosotros. Y a ellos les llegó el Espíritu Santo, porque a nosotros no. Porque nosotros lo estamos dudando en este momento. Pero si usted cierra sus ojos en este momento y usted espiritualmente ve esas llamas de fuego, vea esas llamas de fuego espirituales que están bajando de parte del Señor, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Si usted cierra sus ojos y siente la presencia del Espíritu Santo, se va a dar cuenta que ahí está. Espíritu Santo de Dios, Señor mío, Dios mío, Señor, sopla sobre este pueblo, Señor mío, Dios mío, Señor, con esas lenguas de fuego. Sopla, Papito Santo, bendito, Señor, quema, quita, ata y destruye, Señor mío, Dios mío, Señor, todo lo que impida que nosotros permanezcamos en tu santísima gloria, Señor mío, Dios mío, Señor. Padre bendito, llénanos más y más de ti, Papito Santo, bendito, Señor, en esta preciosa mañana, Señor.
confesamos, Señor mío, Señor, y proclamamos que somos llenos de esa presencia preciosa del Espíritu Santo, el Espíritu apacible, el Espíritu de poder, el Espíritu de fuego de Dios en acción, Señor mío, Dios mío, Señor, que inunde nuestro cuerpo, Señor mío, Dios mío, Señor, que quite y queme toda incredulidad, Señor mío, Dios mío, Señor, que pueda habitar en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, Papito Santo, bendito, Señor, que venga el fuego, que venga el fuego, que venga el fuego de poder, Señor, mi Dios mío, Señor, sobre tu pueblo, sobre el remanente, allá en su casa, querido hermano, usted que está siguiendo a través de las redes sociales, también reciba del fuego del Espíritu Santo, y como dijo el apóstol, levántate y anda en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres tu Señor, muy bien, bendito, de suprema alabanza. ¿Qué nos dio Dios? Nos da el Espíritu Santo, nos da de lo que tengo te doy, de lo que tengo te doy. Dios que tiene Espíritu Santo, nos lo acaba de dar. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén, gloria a Dios, hemos recibido el poder y el fuego del Espíritu Santo, hermanos. Y es el deber suyo, es un deber suyo propender porque ese fuego no se apague, porque ese fuego siempre esté encendido, porque ese fuego esté siempre delante de usted, porque ese fuego es la presencia de Dios, es la Shekinah de Dios que nos ha regalado en esta preciosa mañana. Lo ha activado, ya lo teníamos, ¿qué hizo? Volvió a aviarnos más. Es como cuando la lámpara, nosotros de pronto no lo podemos asignar tanto porque ya nosotros tenemos ahorita la luz eléctrica, energía eléctrica que transforma a través de estos elementos, pero anteriormente cuando se estaba apagando la lámpara, ¿qué se hacía? Se llenaba nuevamente con aceite, con petróleo, con querosene, con los diferentes combustibles. Se llenaban esas lámparas. ¿Para qué? Para que no se apagaran. Entonces nosotros fuimos llenos de ese combustible que viene directamente del reino de los cielos. ¿Qué nos dio Dios? El Espíritu Santo. ¿Qué ha dado Dios? Más bien, ¿qué no nos ha dado Dios, hermanos? Génesis 1, 27, 29. Génesis 1, 27, 29 nos dice de la siguiente manera. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hombre lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En esta declaración, hermano, ¿qué dejó Dios afuera? ¿A quién se lo entregó? A nosotros, hermanos. Dios hizo el mundo, separó los cielos de la tierra, separó las aguas del mar, hizo surgir toda clase de vegetación y de seres vivos que corren en la tierra, que habitan en la tierra, otros que están en los cielos como las aves y otros que están debajo de las aguas como los peces, y les dijo, esto se los entrego a ustedes. ¿Qué no nos ha entregado Dios? ¿Qué necesitamos que Dios nos entregue más? Somos poseedores de esta tierra, de este hermoso espacio que Dios abrió en los confines del universo. Nosotros somos la tierra, a pesar de que usted ve esta tierra tan grande, de aquí a la costa, 12 horas en carro. Imagínense eso de aquí a Bogotá, a la costa, 12 horas en carro. Y dándole duro. Uy, tenemos una Colombia muy grande. Esto no es nada, esto es un grano de arena en el universo, esta tierra. No es nada, hermanos. Pero yo la creo. ¿Para qué? Para que nosotros viviésemos. ¿Cómo la hemos tratado? ¿Cómo estamos tratando la tierra? ¿Se está ahorrando agua, hermano? Recuerde que la calidad de agua que teníamos que ahorrar agua, se está agotando el recurso. La ciudad sin agua es una ciudad que está condenada a desaparecer. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Que Dios mande la lluvia, gloria a Dios.
Juan 3:16. Juan 3:16 nos dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hizo la creación, creó al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza, nos dice allá en Génesis 1:27, lo que acabamos de leer, hermanos. Nos creó Dios, nos puso sobre esta creación para que nosotros tuviéramos esa mayordomía, para que nosotros mandásemos, para que nosotros viviésemos, para que nosotros disfrutáramos. ¿Y qué hicimos? Pecamos. Nos apartamos del Señor, erramos al blanco, cometimos pecatum, yatá. ¿Y qué pasó? Fuimos separados de la presencia del Señor. Pero Dios nos ama tanto, con ese amor tan infinito que nosotros no podemos comprender, y que dice que Él, aparte que nos dio, siguió dando. Dijo: y ahora, ¿cómo voy a arreglar este desastre que hicieron mis hijos? Mi creación. Dijo: yo voy a seguir dando. ¿Y qué dio? Dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16, vuelvan a leer, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, dio, entregó gratuitamente a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no solamente creer, hermano, es buscarlo, es obsesionarse, es apasionarse por la presencia de nuestro Dios, sabiendo todas las cosas que Él hace por nosotros. Mire, hermano, el trabajo, la casa, la familia, tener aquí en donde reunirnos. ¿Alguien no tiene almuerzo para hoy? El que no tenga almuerzo para hoy, me avisa y yo con mucho gusto le ofrendo de parte del Señor, si usted no tiene almuerzo, para su almuerzo. Levante la mano que no tenga. Dele gracias al Señor. Amén. Amén. Dios nos ha dado absolutamente de todo, hermanos. De todo nos ha dotado. ¿Qué hizo más? Entregó a su Hijo, y nos dice el Señor: ¿qué más quiere que le entregue? ¿Qué más quiere que le dé? ¿Qué más está reclamando? Nos dice la palabra del Señor: es mejor dar que recibir. Dios lo dio todo, se lo ha dado al hombre, hasta su Hijo. Dios dio a su Hijo Jesús. Lucas 22:19. Lucas 22:19 nos dice: gloria a Dios. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Partió el pan y lo dio. Y dijo: este va a ser mi cuerpo, que por quién fue entregado. ¿Por qué? ¿Por causa de quién? De nosotros, hermano. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Por nuestro pecado. Porque nosotros seguimos inclinados a hacer las cosas que al Señor no le gustan, al Señor no le agradan. Pero por eso tenemos que cortar con esa condición. Dios nos ha dicho: no quiero que ustedes pequen, no quiero que ustedes estén afrontando esas circunstancias, esas situaciones. Lo permito es para que ustedes se formen su carácter. Permito que pasen las cosas para que usted sea fuerte, para que usted se afiance, no para que caiga, porque no voy a permitir ninguna tentación que ustedes no puedan resistir.
Yo te conozco tus obras, conozco tu entrar, tu salir, tu levantarte, tu andar, todo lo conoce Dios. Y nos pregunta la palabra, ¿a dónde iremos nosotros? ¿En dónde nos esconderemos de la presencia de Dios? Dígame qué parte. ¿Usted cree que cuando está solo y de pronto hace cosas porque nadie lo ve, usted cree que no tiene alguien que lo está viendo? Hermano, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos una nube de testigos. Una nube es una cantidad inmensa de seres angelicales que están viendo lo que nosotros hacemos. ¿Y sabe qué, hermano? Eso está siendo escrito en los libros nuestros. Cada uno tiene su propio libro. Bueno, para que les dice que mandó el Señor a traer que los libros de las obras de los hombres. Si usted no quiere que eso le aparezca en ese libro, arrepiéntase y apártese. Arrepiéntase y apártese para que alcance la misericordia. Dice la palabra del Señor: yo borraré tu pecado, te limpiaré, y cogeré ese pecado y lo arrojaré en el fondo del mar, y no tendré memoria más de él. O sea, ese pecado es borrado, hermanos. Literalmente y realmente es borrado. Por eso nosotros debemos arrepentirnos de ese pecado, para que el Señor lo coja y lo arroje al fondo del mar y no tenga de memoria. Y cuando abran ese libro de la vida, encuentren las buenas obras que nosotros hacemos, hermanos. Encuentren las buenas acciones. Y así el 15 de septiembre se reunió mi pueblo allá y escuchó la palabra que decía: de lo que tengo te doy, y creyó cuando recibió el Espíritu Santo, y lo practicó, se accionó, se dinamizó, lo practicó, se apartó de su pecado, y hoy está aquí y puede decirle al Señor Jesucristo: venid, entrad, bendito es de mi Padre, entrad en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren escuchar eso? Amén. Gloria a Dios, todos queremos llegar allá. Es difícil. Algo nos tiene que costar, hermanos. Algo nos tiene que costar de contar. Algo nosotros tenemos que poner también de nuestra parte. Es un testimonio de mi hermano Rubén. Mi hermano Rubén estuvieron, con su permiso doy su testimonio, hermano Rubén. Estuvieron a punto de cortarle uno de sus dedos del pie. Nosotros lo vimos ahí sirviendo. Estaba sirviendo este varón con una chancleta, ¿no? con su pie. No se podía colocar el calzado. Pero sin embargo eso no le impidió servir. Y eso lo vio Dios. Y le envió una sanidad. Y se está recuperando. Amén. De una manera sobrenatural. Dios está obrando en él. Amén. Deja de hacer ciertas cosas que sabes que te hacen mal. Deja de hacer ciertas cosas y vas a tener una sanidad, vas a tener una mejoría. Y la tiene, hermanos. Hoy da el testimonio, mi hermano Rubén. Ya tiene sus zapatos, se puede colocar sus zapatos. Ha estado mejorándose, ha estado recuperándose. ¿Por qué? Porque escucha, hermano. Nosotros escuchamos y que no se entre por una parte y salga por otra parte sin que opere nada en nuestras vidas. La palabra del Señor dice que no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito del cual Dios la envía. Amén. 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 Dios, el Señor Jesucristo, dice que también, como Dios dispuso a su Hijo para que viniera y todo aquel que en él creyera no se perdiera y tuviera vida eterna, asimismo el Señor Jesucristo aceptó esa responsabilidad, esa misión, esa encomienda que Dios le dio desde el reino de los cielos y dijo: aquí estoy. Este es mi cuerpo que va a ser quebrantado por ustedes, por el pecado de ustedes, pero no importa, yo lo voy a dar, yo lo doy. Sigue dándonos Dios, ¿no?
Tito 2:14. Tito 2:14 nos dice de la siguiente manera: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Iniquidad es una maldad extrema, de toda maldad extrema, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa es la misión, el propósito y una entrega total de nuestro buen Dios en beneficio de quién, de nosotros, hermanos. La palabra lo está diciendo acá. No es algo que nosotros nos hemos inventado, no es que suene bonito. Suena bonito porque es palabra del Señor. El Señor tuvo ese propósito. ¿Para qué? Para limpiar a su pueblo. Entonces, al pueblo de Dios. Amén. Aquí estamos. El Señor dice que nos está limpiando. El Señor nos está purificando. El Señor nos está restableciendo. Si usted necesita ese abrazo, el Señor lo está abrazando en este momento, hermanos. El Señor sabe de su condición. El Señor sabe de su necesidad. Dice: Señor, ¿no me has visto que tengo necesidades? Sí, yo ya lo vi. Clama a mí, yo te responderé. Y viene a limpiarnos, a redimirnos, a quitarnos de toda maldad, de todo pecado, de toda impureza, purificar para sí un pueblo celoso de las buenas obras del Señor. Este pueblo tiene que ser celoso y propender por hacer las buenas obras de Dios. Romanos 8:32. Romanos 8:32 nos dice de la siguiente manera: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, lo dio, de lo que tengo te doy, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ya no las dio, ¿cierto? Ya nos dio todas las cosas. ¿Qué le hace falta, hermanos? La palabra del Señor, la Biblia dice que no tenemos necesidad absolutamente de nada cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestras vidas. Cuando nosotros lo seguimos, dice que no tenemos absolutamente necesidad de nada. Pero es que me falta esto. El apóstol Pablo dice: yo sé vivir en la abundancia y en la escasez, y estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo y andaba predicando la palabra del Señor. Era testimonio vivo del Señor Jesucristo de Nazaret. Por eso, si usted tiene una necesidad, dele gracias al Señor. Amén. Le digo nuevamente, hermano, le recuerdo, muchas familias hoy están llorando un muerto. Muchas familias hoy no están completas. Puede que no estén, puede que no se les haya muerto nadie, pero están separadas. Ayer alguna familia se desintegró. Ayer un hijo se fue rebelde. Ayer un esposo se engañó a su esposa y se fue por allá. La esposa igual, viceversa. Hay hogares rompiéndose, hay cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, hermanos. Nosotros tenemos que levantarnos en oración, en clamor, en súplica, en ruego, en comunión con el Señor para que Él nos escuche. La oración del justo puede mucho, hermanos. Esa condición, hermano, que nosotros tenemos pecaminosa, debemos apartarla. Debemos creer en el Señor. El Señor trae cambios importantes. Permita que Dios actúe en su vida. Amén. Marcos 12:33 y terminamos. Marcos 12:33. Gloria a Dios. Nos dice: y el amarle de todo corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Le repito nuevamente lo que dice este versículo, hermano. El amarle con todo el corazón. ¿A quién tenemos que amar? A Dios. A Dios. ¿Cómo lo tenemos que amar? Con todo el corazón. Y con todo el entendimiento. El discernimiento. ¿Quién lo da? Lo da el Espíritu Santo. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Todos. Lo acabamos de recibir. Si usted piensa que no lo tenía, lo recibió en el día de hoy. Con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, o sea, absolutamente con todo.
tenemos que amarle. Y amar al prójimo como uno mismo. ¿Cuál es el prójimo? Toda persona, creyente o no creyente, es nuestro prójimo. Creyente o no creyente, venga aquí a la iglesia, camino al Padre, vaya allá a la iglesia de este lado, vaya a la iglesia de allá, vaya a la iglesia de aquí, de donde sea, es nuestro prójimo. No vaya a la iglesia, es nuestro prójimo. Nuestro enemigo es nuestro prójimo. ¿Cuál es el mandato que el Señor le está dando hoy? Ame a Dios primeramente, para que usted, después de que tenga el amor de Dios en su corazón, usted pueda dar también de ese amor a su prójimo. Usted no puede entregar nada de lo que usted no tiene. Nosotros damos de lo que tenemos. Si usted no tiene amor, no puede dar amor. Si usted no tiene perdón, no puede dar perdón. Si usted no tiene un recurso en la plata, en su bolsillo, en su cartera, no puede bendecir a otra persona diciéndole: algo te doy, de lo que tengo yo lo comparto, le doy a usted. Sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Entonces, ¿de qué estamos llenos? Porque de lo que nosotros estamos llenos, eso es lo que nosotros vamos a dar. ¿Cierto? ¿De qué estamos llenos, hermanos? Hoy estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y eso vamos a repartir. Es lo mejor que nosotros podemos dar. Lo dijo el apóstol Pedro a esta persona discapacitada. ¿De qué le hubiera servido que le hubiera dado un talento de oro, un talento de plata? 33 kilos, creo que es la medida de un talento, 33 kilos. Un talento, que le hubiera dado ese talento. ¿De qué le hubiera servido a esta persona? Le dio lo que necesitaba. ¿Qué necesitaba? Esa sanidad. Todos los días recogía limosnas y había días que recogía más que otros días. Le iba mejor, ¿cierto? Hay días buenos y hay días no tan buenos. Pero todos los días son de parte del Señor. ¿Y qué le dio? Le dio lo que se alegró más que cuando le hubieran dado monedas de oro o de plata, hermano, porque dice que cogió, saltó, se levantó y comenzó a alabar a Dios. Inmediatamente, hermano, inmediatamente. Eso es de una, se activó de una vez. Y eso mismo daba testimonio. Este hombre, ¿sabe cuánto tiempo lleva postrado? ¿Sabe cuánto tiempo lleva este varón allá pidiendo limosna? Dice que era un poco de nacimiento. Y dice la palabra del Señor que lleva más de 40 años. 40 años sufriendo esa dificultad, 40 años padeciendo ese dolor, 40 años donde nadie lo había sanado. Ni siquiera el Señor Jesucristo había pasado por ahí. Pero ¿quién lo sanó? El Señor Jesucristo. ¿A través de quién? De los apóstoles. Los apóstoles dijeron: ¿ustedes por qué nos miran a nosotros como si hubiéramos sido nosotros los que hicimos esto? Es el Señor Jesucristo que actúa a través de nosotros. No somos nosotros. No somos nosotros. Es el poder de Dios a través de nosotros. Y ese mismo poder nos lo ha entregado a nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que activarnos, tenemos que ir allá donde ese paralítico espiritual, hermanos, donde esos ciegos, donde esos cojos espirituales, a salvarlos, a liberarlos, a ayudarlos, hermano, a salir adelante.